las relaciones de Ortega con Centroamérica. Eh, Porque así como hay gente que dice, porque yo escucho, me canso de escuchar que dicen que cada día está más aislado, yo no lo veo así. Esa relación de Daniel Ortega y su mujer con el resto de los mandatarios de Centroamérica, ¿no? Porque lo vimos invitado en México, en la cumbre de la CELAC, ¿verdad? Ahora, ha estado en distintas reuniones los últimos días, ¿no? Inclusive, a pesar de todo lo que ha sucedido, los últimos días está sentado en sus reuniones, porque ahora tenemos al presidente de México y al presidente de Argentina diciéndole al presidente de Estados Unidos que tiene que invitar a las tres dictaduras para no excluir a nadie de la cumbre de las Américas, ¿no? Es decir, presidentes como el de Argentina y el de México pidiendo que los criminales, asesinos, torturadores, ¿no? Estén en la cumbre de las Américas. La cumbre de las Américas es democrática o es también para las dictaduras. Son bienvenidas las dictaduras, así las están viendo estos países, ¿no? El tema de los presos políticos es tan terrible como en Cuba y como en Venezuela, ¿no? Y la tortura de la privación de medios de vida, que es la que más les gusta, que es la que hacen todos los días, la que es reiterada, la que es sistemática, es la que más daño hace en el deterioro físico de las personas, de las víctimas. Los amigos de Maduro, de Díaz Canel y de Ortega podrán ser mayoría y podrán dar repotenciar a CELAC, pero yo no se le puede quitar el valor que ha tenido el secretario general y su equipo de denunciar a las tres dictaduras, tiranías o como lo quieran llamar, como lo ha hecho, ¿no? Me parece que es perversa solo al preguntarle a un periodista cuál es el futuro. Mi trabajo, por suerte, es contar lo que ya pasó. Así que, con tu permiso, no voy a responder, pero voy a tratar de hacer algunos aportes que nos ayuden entre todos, tal vez, un poco a la decisión o el uso que Estados Unidos dio a la a la llamada cumbre de la democracia, ¿no? Es esa idea de, digo el uso porque le podía haber dado otro, como tú bien dices, ¿no? Y le dio el uso de dibujar una especie de línea en la arena, ¿no? De qué lado estamos. Y a raíz de eso a mí me vienen varias ideas. La primera es que probablemente no solo por la temática, sino sobre todo, porque por temática yo creo que, sobre todo si el tema migratorio, por ejemplo, tiene un espacio protagónico, pues habría muchísimas razones para invitar a Venezuela, habría muchísimas razones para invitar a Nicaragua, son lugares de expulsión, ¿no? Ahora mismo de enormes oleadas migratorias. Pero yo creo que sobre todo podría entender que no se invite. Va a ser difícil decidir, no me gustaría estar en los zapatos a quién se invita y a quién no, dónde poner la línea roja, sobre todo porque tiene connotaciones institucionales, ¿no? De nuevo, es decir, que te reafirman en tus principios o que te exponen hasta qué punto los relativizas. Y si, claro, si a un país que ha usurpado tu embajada, ¿no? Tu sede, lo invitas, yo creo que la realidad de lo que a mí me parece que es claramente una respuesta muy débil por parte de la OEA a una afrenta de estas dimensiones, ¿no? De esta agresividad, ya quedaría totalmente desnudada. Entonces, me parece que probablemente la cumbre, pedir a la Cumbre de las Américas que sea el espacio para tener las conversaciones pendientes y que ya eran difíciles hace 10 años, que ahora lo son más todavía, probablemente no sea el lugar. Pero en realidad en lo que dices está una pregunta que creo que es más importante todavía, y es ¿cuáles son los espacios? Es decir, y más allá de la debilidad o fortaleza de la comunidad internacional para tener un impacto positivo en países como Nicaragua, insisto, yo no puedo evitarlo, cada vez que digo Nicaragua en el fondo estoy pensando en otros también, está el dónde sucede. O sea, ¿dónde sucede eso? O sea, nuestra capacidad o incapacidad para construir espacios de incidencia. No digo que tengamos que multiplicar, ¿no? Pero ¿dónde sucede? ¿Con qué personas en una mesa? ¿Con qué personas, aunque sea en una mesa que los periodistas tratemos o sea, que nos escondan al público? Pero ¿dónde sucede la negociación política?
que puede afectar una realidad política. Y en ese sentido yo creo que la debilidad viene también de una falta de creatividad, de una falta de audacia durante mucho tiempo, que hemos arrastrado durante mucho tiempo para terminar de encontrar formas de hacer diplomacia que sean efectivas. Y en realidad lo que sucede, y quizá lo que está pasando tras la invasión de Ucrania nos alumbrará, si es que tiene un final relativamente feliz, en el sentido de que no sea absolutamente trágico, porque ya es trágico, sin duda, ¿no? Estamos hablando de una guerra con cientos, con miles de muertos. Pero si el final, el resultado final de esto en términos de reconfiguración internacional, en términos de experiencias no digo resolución, pero de reconstrucción de escenarios, ¿no? Post-conflicto, nos permite aprender algo. Yo creo que también será el hecho de que las líneas de exclusión solo tienen sentido si son reales, ¿no? Si son nominales, pero no hay capacidad, deseo real para, volviendo a ese juego del aislamiento, ¿no? Para que la exclusión del concierto internacional tenga un efecto real. En realidad, estamos debilitando nuestras propias herramientas, ¿no? Y entonces se debilitan las mesas y se debilita el valor de que te excluyan de una mesa. Y yo creo que lo que pasa es que estamos ante mesas que cada vez significan menos, por desgracia, porque yo soy de los ilusos que todavía creen en ellas, ¿no? Y tengo muchos colegas, ya no en otros ámbitos, sino incluso en el periodismo, que se ríen de mí por eso. Yo sigo queriendo creer en ciertas mesas. El problema es que esas mesas se están devaluando, están muy devaluadas, y no estar en esas mesas cada vez significa menos. Y eso tenemos que hablarlo en cuanto a la cumbre, en cuanto a otros encuentros, en cuanto a la articulación de los organismos multilaterales y el significado que tienen y cómo se opera en y desde ellos, pero también en cuanto a qué otros espacios de acción política internacional generamos, estables o coyunturales o circunstanciales, pero qué otros espacios de acción política encontramos. ¿Y hacia dónde vamos? Yo, como soy en eso un poco utópico, tiendo a pensar que, y se lo repito a mis compatriotas, y pongo las comillas porque todos sabéis que no nací en El Salvador, pero mis compatriotas salvadoreños, yo pienso que al final los canallas pierden. El problema es todo lo que tardan en perder y todo lo que se llevan por delante. Pero al final yo creo que la capacidad que tenga la comunidad internacional, entendida aquí ya no solo como los estados, sino como múltiples espacios, ya hablo del periodismo regional o internacional, para seguir fortaleciendo y acuerpando al floreciente periodismo nicaragüense, ¿no? Que esté floreciendo en el exilio. Yo soy de los que reivindica y aplaude una nueva era dorada del periodismo nicaragüense, aunque sea desde el exilio, y yo creo que va a ser clave para el futuro democrático de Nicaragua cuando llegue, ¿no? Pero yo creo que, por eso digo, no solo cuando digo comunidad internacional me refiero a los estados, pero la capacidad que tengamos para articular, para fortalecer sobre todo a Nicaragua, las nicaragüenses, sus diferentes espacios, sus diferentes articulaciones, no me refiero solo al Estado, va a ser, creo, un factor clave para que esto dure más o menos. Porque en estos momentos creo que todos sabemos, aceptémoslo, que el cambio vendrá desde Nicaragua o no vendrá. Porque no creo, y creo que además, igual que esta idea de no injerencia esconde en el fondo un juego de tolerancia, la reivindicación que se suele hacer desde los organismos multilaterales o internacionales y desde los estados de el enorme peso, ¿no?, que tendrá la sociedad nicaragüense en la construcción o en la caída del régimen actual y de la construcción de una nueva democracia, en el fondo también es el reconocimiento de una derrota, ¿no? Y es el reconocimiento de la debilidad internacional para transformar. Yo creo que hay que buscar otros caminos, caminos híbridos, ¿no?
para seguir fortaleciendo la transformación que, por desgracia, en estos momentos no creo que vaya a venir desde la presión internacional, aunque creo que hay que discutir mucho más sobre la calidad y la profundidad y la coherencia o no de la presión internacional, que yo creo que está siendo profundamente incoherente, profundamente distraída. ¿No? Yo creo que la comunidad internacional, sea lo que sea, que es, tiene un déficit de atención flagrante, ¿no? Y eso lo sufre Nicaragua y lo sufrimos muchos países en estos momentos.